Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, martes 8 de diciembre de 2020, vamos a tratar un tema histórico, un tema que atañe a la historia de todos los comunistas, valga la redundancia, y que atañe a la formación del partido que fundara Mariátegui y las vicisitudes que tuvo él en aquel momento. Las vicisitudes y sobre todo la discusión con la que en aquel momento se denominaba la PER. Ello tenemos la gran presencia de Jorge Salgado Valdivia. Él es abogado e investigador de la Mariátegui y justamente lo hemos convocado porque ha escrito un libro denominado así, Mariátegui, la Comiter y el Partido Socialista. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy contento y honrado de estar en este espacio. La honra nuestra, Jorge. Gracias por brindarnos un momento de tu apretada agenda. Y bueno, quizás la militancia más joven, la militancia más novel, debe estarse preguntando qué será esto de la Cominter, ¿no? Algunos ya lo conocemos, nos ha dado el tiempo en toda nuestra militancia de investigar un poco, pero informa, Jorge, por favor, ¿qué es la Cominter? ¿Qué labor cumplía? ¿En qué momento se fundó? Etcétera, etcétera. ¿Qué fue la Cominter, estimado Jorge Salgado? Bueno, como consecuencia del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, octubre del 17, encabezada por Lenin y el Partido Bolchevique, el año 19 se funda la Tercera Internacional Comunista, que es la que va a sustituir a la Segunda Internacional, que era de los integrado por los partidos obreros socialdemócratas, ¿no? Que habían apoyado a sus países en la guerra imperialista, ¿no? Y que se habían desprestigiado totalmente, ¿no? Y que a su vez habían heredado la tradición de la Asociación Internacional de Trabajadores que había fundado Marx en 1870 del siglo XIX, ¿no? Entonces la Internacional Comunista, la Tercera Internacional, va a ser producto de la Revolución Rusa. La va a fundar Lenin en el año 1919 en Rusia y tiene como objetivo centralizar a los nacientes partidos comunistas que habían roto con la socialdemocracia y con la Segunda Internacional, que se habían aliado a sus burguesías en la Primera Guerra Mundial y tenía como objetivo principal luchar por una revolución socialista a nivel mundial. Entonces, ese es el objetivo de la Internacional Comunista. Y el nombre de Comiter obedece a su acrónimo en inglés, ¿no? Internacional Comunista. En castellano sería la Internacional Comunista simplemente, ¿no? Ese es el antecedente histórico bien concreto de este nombre. Así es, la famosa Internacional Comunista, fundada por Lenin. Y que tenía su sede en San Petersburgo. Bueno, se llamó después Leningrado, San Petersburgo antes. Y bueno, el libro que has escrito, Jorge, trata un tema que otros también han tratado, otros autores, ¿no? Flores Galindo, por ejemplo, ¿no? Pero siempre interesante recurrir a él justamente porque es historia y todos los comunistas, los socialistas, quienes nos reclamamos militantes del campo popular, debemos conocer, ¿no? Mariátegui funda el Partido Socialista y hay un encuentro, se puede decir, entre lo que pensaba la Cominter o la Internacional Socialista, la Internacional Comunista, perdón, y la sección latinoamericana. Y coméntanos, por favor, ya para entrar de lleno en el libro, Jorge, cuál es lo medular del libro que has escrito. Preséntalo, por favor, ¿no? Mariátegui, la Cominter y el Partido Socialista. Por favor, Jorge. Bueno, el antecedente más inmediato es la publicación del libro de Alberto Flores Galindo, un reconocido intelectual, ¿no?, de la Católica, que el año 80 publicó a través del Instituto de Apoyo Agrario un libro que denominó La Agonía de Mariátegui, que justamente trata
de las relaciones conflictivas de Mariátegui y la Internacional Comunista, ¿no? En este libro él plantea la tesis de que la Comiter pues acosaba, se oponía a los planteamientos de Mariátegui y finalmente lo obligó prácticamente a ponerse a la defensiva, digamos, ¿no? Que no colaboró con él, sino que todo lo contrario, lo hostigaba. Entonces, y los últimos años de Mariátegui fueron de lucha contra el APR y contra la Internacional Comunista, ¿no? Entonces, plantea esa tesis. Sin embargo, a pesar de la bibliografía que se maneja en este libro, después del año 80 se han publicado nuevas fuentes bibliográficas que nos han permitido volver a ver este problema desde otra óptica, de otra mirada, ¿no? Principalmente la publicación, el año 2018, de un libro monumental, ¿no? De la Academia de Ciencias de Rusia, el Instituto de Historia Universal, que son los archivos del Internacional Comunista sobre Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que después de la caída de la Unión Soviética, en 1992, se abrieron los archivos de la Internacional Comunista, ¿no? Que están en Moscú. Y como se dice en esta obra monumental que tiene más de 1.300 páginas, los archivos son inmensos y solamente la sección de Latinoamérica ocupa un vasto sector que todavía no ha sido publicado en su integridad, ¿no? Va a requerir décadas de estudio e investigación. Pero los rusos, los compiladores, han hecho el trabajo principal, digamos, ¿no? Aún así, hay en esta edición documentos todavía en inglés y en francés y en ruso que no han sido traducidos. La mayoría están en castellano ya traducidos, pero todavía hay algunos en idiomas extranjeros, debido a que no les alcanzó el tiempo para traducirlos, ¿no? Y muchos de ellos son incluso manuscritos. Entonces requieren un trabajo bien detallado para su edición, ¿no? Entonces, esta es una fuente nueva que nosotros, que era inaccesible en la época en que Flores Galindo escribió su libro La agonía de Mariátegui, ¿no? Y a través de esta fuente que es nueva, que se publicó a Posiciones Ariane en Chile en el 2018, que circula en internet, hemos podido reelaborar, digamos, replantear el tema de las relaciones entre Mariátegui y la Internacional Comunista, que en última instancia esa es la cuestión de la relación que existe entre los problemas de la Revolución Nacional, del socialismo para el socialismo del Perú, y los problemas de la Revolución Mundial o del socialismo a nivel internacional. Esa relación que fue conflictiva o que tuvo sus discrepancias en su vida de Mariátegui, se va a documentar aquí con las actas de las entrevistas que tuvieron los funcionarios de la Comiter, del Secretariado Sudamericano, del Buró Sudamericano, con los delegados que mandó Mariátegui a dos eventos fundamentales que hizo la Comiter en Sudamérica. En mayo del 1929, en Uruguay hubo una conferencia fundacional de la Confederación Sudamericana Latinoamericana, Sindical Latinoamericana. Ahí mandó Mariátegui 5 delegados, encabezados por Julio Portocarrero. Y en junio, del 1 al 13 de junio de 1929, en Buenos Aires, Argentina, se realizó la primera conferencia del Partido Comunista Latinoamericano. Que hecho ese paso, nunca más hubo otra. Fue la primera y la única. Y él ahí mandó 2 delegados, el doctor Hugo Peche y el Julio Portocarrero. Entonces, previamente les dotó de las tesis que tenían que sustentar, ¿no? En ese congreso. Y en esta compilación de la Academia de Ciencias de Rusia están reproducidas las actas estenográficas de las entrevistas que tuvieron estos funcionarios de la Comiter, especialmente de Vittorio Codovila, que es el secretario general del Buró Sudamericano, y de Julio Zumberdross, con la delegación peruana, es decir, con Julio Portocarrero y con el doctor Hugo Peche. Y ahí se van a transcribir justamente el debate y la discusión sobre los puntos de vista tanto de la delegación peruana como de los funcionarios de la Comiter, ¿no? Entonces nos ha brindado una nueva luz sobre las relaciones entre la Internacional Comunista y Mariátegui, ¿no? Y esa fuente bibliográfica nueva nos ha permitido a nosotros reescribir, digamos, la relación entre la Internacional, la Comiter y Mariátegui, ¿no? Ciertamente Mariátegui tenía tesis muy particulares, pero estableció relaciones de colaboración con la Internacional Comunista. No fue una relación solamente conflictiva o antagónica, hubo relaciones de estrecha cooperación, hubo respeto mutuo. Los funcionarios de la Comité respetaron los pitos de Mariátegui, no los compartían a la integridad, se los criticaron, pero aceptaban el liderato de Mariátegui, ¿no? Y respetaron ese liderato mientras él estuvo vivo. La historia va a cambiar después de su muerte, pero hubo relaciones, por lo tanto, de colaboración.
Es falsa, por lo tanto, la conclusión que arriba Flores Galindo, que solamente era una relación conflictiva, enfrentamiento, de hostigamiento permanente. Eso no es cierto. Había discrepancias, sí, y fuertes, incluso en términos de principio, pero lo que primó fue una relación de colaboración. Esa es la nueva perspectiva que yo he querido dar en el trabajo en base a esta nueva fuente bibliográfica, ¿no? Y como un instrumento para que nos sirva ahora en estos tiempos, en la actualidad, para saber tratar las contradicciones entre diversos puntos de vista, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Porque en izquierda peruana había una mala tradición de agudizar las diferencias sobre cuestiones internacionales y dividirnos, ¿no? Es una constante de la izquierda en el Perú. Entonces, hay que tratar correctamente esas contradicciones. No se justifica dividirse, ya más de lo que ya estamos divididos, ¿no? Hay que saber establecer relaciones de mutuo respeto y mutua colaboración sin renunciar a nuestros principios, a nuestros planteamientos que nosotros podemos creer correctos en ese momento, ¿no? Y Mariátegui nos da una lección en ese sentido. Claro, Victorio Codovila, ya que lo mencionas, fue un funcionario, miembro del Partido Comunista de la Argentina. Justamente allá en Argentina funcionaba pues el Buró Sudamericano para la Internacional Comunista. Y te comento, ¿no? Te comento, ahí en Argentina existe el CEDINCI, el Centro de Documentación, si la memoria no me falla, Centro de Documentación de la Cultura de Izquierda, CEDINCI, y ahí están el archivo del vocero, el vocero de la Internacional Comunista, bueno, se me fue el nombre, creo que es Boletín Sudamericano, el vocero que tenía en aquel momento. Y Victorio Codovila justamente está enterrado en Moscú, su tumba está en Moscú, te comento, Jorge, era un funcionario pues de alto rango, reconocido funcionario de la Internacional Comunista. Que la relación con Mariátegui, entonces, Jorge, fue una relación, digámoslo así, no tan conflictiva o no antagónica. Mencionas tú que va a cambiar a la muerte de Mariátegui. ¿Qué es lo que cambia, Jorge, a la muerte de Mariátegui? Bueno, los funcionarios de la Comiter, Victorio Codovila y Julio Zumberton, que eran los más importantes, nunca estuvieron de acuerdo con el nombre del partido, ¿no? Mariátegui fundó el partido el 7 de octubre del 28 y va a escribir los principios programáticos del Partido Socialista, que todos conocemos y están publicados en su libro Ideología y Política, y él le da el nombre de Partido Socialista. Ese nombre la Comiter no lo aceptaba ni el Buró Sudamericano, ¿no? O la Secretaría Sudamericana. Ellos exigían que se llamase comunista. A pesar de que otros partidos se fundaron con otros nombres, ¿no? El Partido de Trabajo de Albania, por ejemplo, el Partido de Trabajo de Corea. Ellos nunca han sido comunistas de etiqueta, ¿no? Siempre han tenido otro nombre. Pero bueno, no aceptaban que Mariátegui usara esa denominación porque decían que eso era seguir los lineamientos de la Segunda Internacional, que era un membrete reformista, ¿no? Y no solo una cuestión de la etiqueta o del nombre, sino también cuestionaban el programa que levantaba, ¿no? Porque Mariátegui ya, regresó la imagen. Entonces él tenía una visión sobre el trabajo de Frente Único y su trabajo de la construcción partidaria también una construcción de carácter abierto, democrático, plural, ¿no? Y la Comiter tenía el esquema organizativo de Lenin, pues, ¿no? Del quehacer de 1902, un partido bolchevique, centralizado, clandestino, conspirativo, ultradisciplinado, ¿no? Esa no era la visión de Mariátegui, él tenía otra visión muy distinta sobre la construcción partidaria. Y ahí van a venir bueno, la historia va a demostrar después quién tuvo la razón, ¿no? Porque cuando muere Mariátegui asume la dirección Rabines, esos Rabines. Entonces, esa es la lección que nos da la historia, ¿no? Al haberse desviado de la línea de Mariátegui, los planteamientos, el partido prácticamente le cedió el espacio político a Lapra, ¿no? A La Torre, por ese error de tener una política seguidista o muy seguidista y ultraizquierdista respecto de la línea de la Comiter en aquella época. Y por una razón muy sencilla, ¿no? El sexto Congreso Internacional Comunista, que se había realizado en septiembre del 28, y en el 10º pleno del Internacional Comunista,
en julio del 29, va a aprobarse la línea de la lucha despiadada contra la socialdemocracia, contra su a la izquierda, equiparándolo al fascismo, y se le va de nuevo como socialfascista. Esa línea sectaria va a traer como consecuencia el triunfo de Hitler en Alemania y la consolidación del Mussolini en Italia. Eso fue un error. Y la misma internacional después va a reconocer ese error, lo va a rectificar en el 7º Congreso con Dimitrov, ¿no? Sobre el fascismo y Frente Único. Pero bueno, cuando Mario estuvo vivo y se realizaron las conferencias en Buenos Aires y en Uruguay el año 29, predominaba esa línea sectaria de izquierda, ¿no? Errónea de la Internacional Comunista. Y eso explica mucho por qué hubo esa discrepancia tan aguda, ¿no? No obstante, en honor a la verdad, y así lo demuestran los documentos, los funcionarios de la comité respetaron la línea de Mariátegui y la tuvieron que aceptar, por la sencilla razón de que no había ninguna otra persona que fuese más capaz que Mariátegui y con mayor prestigio para poder liderar, ¿no? Esta organización de socialista comunista en el Perú. Entonces, su liderato era indiscutible en ese sentido. No se atrevieron a pretender sustituirlo en vida, ¿no? Eso ocurrió después de su muerte, ¿no? Entonces, eso no debe ser a nosotros. Jorge, queremos aprovechar, ya que mencionas a Rabines, para que la militancia joven también se alcanzarle pues algunos datos que pues obviamente la desinformación no se lo va a alcanzar nunca, ¿no? ¿Quién fue Rabines, estimado Jorge Salgado? ¿Quién fue Eudosio Rabines? ¿Tú podrías alcanzar un poco a la militancia? Un tipo muy inteligente, ¿no? Sumamente inteligente. Bueno, él es de la generación, lo que en esa época se llamaba la generación del centenario, porque se celebra el centenario de independencia del Perú el año 24, ¿no? 1921, 1924. Entonces, él pertenece a esa generación como a la que pertenece Mariátegui, a la que pertenece Aya La Torre, ¿no? A la que pertenece Basadre y Raúl Porras Barrenechea, entre otros. Entonces, él era de Arequipa, su padre era un notario eclesiástico, tipo muy culto también. Bueno, entonces Rabines se va a acercar a Mariátegui y a Aya de la Torre. Entonces, era un tipo muy inquieto y tenía un gran talento organizativo, ¿no? Tenía una memoria fabulosa, monumental, ¿no? Un hombre muy inteligente realmente. Entonces, él va a viajar a Europa, apoyado por el grupo de Mariátegui, incluso antes de fundar el partido en octubre del 28. Él va a tener relaciones directas con la Internacional Comunista y directamente con el secretario general, que era Zinoviev, ¿no? Y él va a asistir a las escuelas de cuadros de la Internacional Comunista, ¿no? Era un tipo formado prácticamente por la Internacional Comunista, muy inteligente y muy capaz en términos organizativos, ¿no? Ahora, cuando él regresa al Perú, envía Mariátegui en una reunión del Partido Socialista el 4 de marzo de 1930, 1 de marzo de 1930, perdón, y se reproduce en el libro de Ricardo Martínez La Torre, a punto de poner una interpretación marxista de la historia social del Perú, tomo 2, se repuso el acta, él es nombrado nuevo secretario general del partido, envía Mariátegui, con el apoyo de Mariátegui y a propuesta de Mariátegui. Él asume la Secretaría General. Y después de la muerte de Mariátegui, él, bueno, asume ya el control total, le cambia el nombre del partido, le cambia el programa y inicia toda esta campaña de liquidación de Leo Mariátegui prácticamente, ¿no? Con su campaña de desamortizar el partido y bolchevizarlo. Entonces, él va a seguir los lineamientos pues, del Internacional Comunista, ¿no? Es un alto cuadro del Internacional Comunista. Y su seguidismo, su dogmatismo va a llevar a consecuencias muy negativas para el partido, porque lo va a aislar. Y le va a permitir a la para ganar la hegemonía un momento político y social en el Perú durante décadas. Lamentablemente Rabines, pues, después fue... la comité lo mandó a Chile para reconocer el Partido Comunista Chileno, y lo hizo exitosamente, ¿no? Si el Partido Comunista Chileno es lo que es hoy en día, es gracias también al trabajo de Eudosio Rabines. Lo organizó desde arriba para abajo, ¿no? Y no le temblará la mano para poner la disciplina que fuese el caso, ¿no? Cuando regresa al Perú, ya empieza una etapa de degeneración política e ideológica en este personaje, ¿no? Se va a convertir, va a renegar de los principios socialistas y marxistas y se va a convertir en un cuadro anticomunista, ¿no? Va a escribir un famoso libro que se llama La Gran Estafa, donde despotrica pues del comunismo, del internacional, del marxismo en general y de Mariátegui también, ¿no? Aunque no lo insulta, ¿no? En ese libro por lo menos, posteriormente lo va a hacer en otros, pero en ese libro en concreto reconoce pues la labor de Mariátegui, ¿no? Con respeto, ¿no? Y cuenta una anécdota que es muy ilustrativa, ¿no? Él tuvo una discusión con Mariátegui en la Herradura,
Cuando Rabiner regresa a Europa, él le quería imponer la tesis de la Comiter y Mariátegui se negó, ¿no? Y tuvieron una agria discusión. Y eso lo vieron las personas que estaban alrededor, aunque no escucharon la discusión. Y él más o menos resume el tenor de la discusión, ¿no? Rabiner no que otra cosa que aceptar el liderato de Mariátegui y no se atrevió a pasar por encima de su figura, ¿no? Acató lo que era un liderato ganado pues desde la fundación misma del socialismo en el Perú, ¿no? Entonces, mientras Mariátegui estuvo vivo, aceptó ese liderato y se sometió a la disciplina de la mayoría, ¿no? Cuando murió Mariátegui, él toma el control, ya lo tenía formalmente desde marzo de 1 de marzo del 29, y bueno, ya sabemos lo que vino después, ¿no? Se convirtió en un agente de la CIA, salió con Aya, con Beltrán, salió con Odría, entonces realmente una figura nefasta, ¿no? Entonces dejó un legado muy negativo en sus últimos años de vida, fue expulsado del partido en los años 40, 44, 45, fue expulsado. Ha dejado testimonio, ¿no? Su libro y sus memorias, que están en varios libros donde habla de Mariátegui, ¿no? Esa es una fuente que hay que también usar, ¿no? Yo no la he usado porque habría que tratar más bien el periodo después de la muerte de Mariátegui. Yo hago una referencia general, pero no es el tema central del libro. Pero Claro, sí hay que estudiar esa anécdota, digamos, de Martínez Latorre, ¿no? De Eduardo Rabines. claro, así es, Jorge. Bueno, lamentablemente, Jorge, el tiempo se nos está agotando. No queremos, ha sido un momento muy aleccionador. Realmente te queremos agradecer por este momento en el cual nos has ilustrado acerca de la Cominter, acerca de la labor que realizó, las discusiones que tuvo Mariátegui con la Cominter, y invitamos a toda la guerrilla comunicacional a conseguir tu libro, Mariátegui, la Cominter y el Partido Socialista. ¿Dónde puede hacerlo, Jorge? ¿Dónde está publicado? ¿Dónde lo Bueno, podemos está en descargar? está en internet, ¿no? Es de libre acceso, lo pueden leer o imprimirlo, no hay ningún problema. Está editado en el portal, en la página web de la Universidad Socialista José Carlos Mariátegui. Está editado también en la revista La Hora 25 del Grupo Cultural Carlos Augusto Yontó Valdivieso. Y posiblemente vaya a circular también en otros portales, ¿no? La idea es que se difunda lo máximo. No lo he impreso físicamente porque, bueno, por la pandemia, pues, es pocas posibilidades hay de hacer circular materialmente los libros, ¿no? Entonces, he preferido darle una circulación en las redes por ahora, por el momento, ¿no? Por eso he preferido colgarlo en las redes. Pero es de libre acceso. Lo pueden ustedes leer y descolgar e imprimir. Como es de libre acceso, el libro que yo mencionaba de la Academia de Ciencias de Rusia, ¿no? Que tiene más de 1.300 páginas, pero un capítulo al Perú le dedican como 300, ¿no? Que sería importante que algún interesado lo pueda leer también. Yo transcribo parte de esa documentación, pero ahora tiene muchísimo más, ¿no? Es realmente un filón para la investigación. Claro, claro, así es. Yo recuerdo haber leído, te comento, Jorge, hace muchos años, bueno, no sé, no recuerdo bien, hace 5 o 6 años tal vez, que una universidad española iba a colaborar con la digitalización de esos archivos, ¿no? Del Internacional Comunista. Qué bueno que ya, si esto es consecuencia de esa noticia, es muy bueno, ¿no? Muy bueno que esté en la web los archivos de la Internacional Comunista. Y invitamos pues a toda la guerrilla a agenciarse de tu libro. Ahí está Jorge Salgado Valdivia, autor del libro Mariátegui, la Cominter y el Partido Socialista. Tus palabras de despedida, Jorge, por favor, a toda la guerrilla comunicacional. Bueno, muchas gracias por la invitación y el sentido de la conferencia es que tener una cierta utilidad práctica, ¿no? Para eso se una. Bueno, antecedente histórico de que sí es posible unirnos, ¿no? Bajo un programa común y un liderato claro, y respetando los principios, por supuesto, y establecer relaciones de mutua colaboración sin renunciar a nuestras diferencias. Entonces, esa lección nosotros la tenemos que tomar para el siglo XXI también, si queremos que la izquierda del Perú tenga un protagonismo que nuestro pueblo necesita, ¿no? Ese es también uno de los motivos por los cuales escribí el libro, ¿no?
Ok, Jorge, muchas gracias por tu tiempo, te reitero el agradecimiento. Y a toda nuestra audiencia los invitamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Los conminamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional. Nuestro fusil será el mouse. Vamos a difundirlo lo más que podemos. Un fuerte abrazo, Jorge. Muchas fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta la próxima, camarada.